noches. Buenas noches, Mireli. Ok, vas a exponer. Vamos a empezar la grabación del día de hoy, siendo 13 de enero del 2021, miércoles, sobre el curso de auditoría financiera número 1, para lo cual tenemos las exposiciones correspondientes a la fecha del día de hoy. Pero también tenemos que hablar sobre la cuarta unidad, ¿no? Estamos en la cuarta unidad, vamos a presentar el tema. Listo, este es el sílabus correspondiente a la parte de la cuarta unidad, en donde vamos a hablar sobre la realización práctica de la auditoría financiera. En este caso ya nosotros hemos tocado los temas sobre las etapas o fases de la auditoría financiera. Hemos visto la planificación, la ejecución, la entrega del informe finalmente o la elaboración del dictamen. Ahora lo que vamos a hacer vamos a correr probablemente cada una de las sesiones. El día de hoy vamos a tener la parte teórica y la próxima sesión trataremos de tener algún caso práctico sobre el tema de la planificación, y la semana 15 también veremos la parte teórica de la ejecución un poco ya más ampliada y también algún caso práctico de la ejecución igual en la semana 16. ¿Ya? Entonces no vamos a distraernos más, que vamos a empezar la clase del día de hoy. No sin antes recordar que la clase anterior hicimos el tema de monitoreo y supervisión, así como información y comunicaciones, ¿no es cierto? Esto fue la clase anterior, información y comunicación, la cuarta y quinta etapa de los 5 componentes del sistema de control interno. Eso lo vimos la clase anterior, así comunicación, y también vimos el tema del monitoreo o supervisión, que fue la última fase el último componente del sistema de control interno, del control interno. Hablamos sobre lo que era supervisión, lo que era monitoreo del sistema del control interno. Definimos varios conceptos respecto a la eficacia, por qué se quiere realizar este tema de monitoreo o supervisión, y que considerábamos que era la etapa desde el punto de vista de mejoramiento, era la mejor etapa, porque así obtenías las inconsistencias o las observaciones o hallazgos, y esas inconsistencias daban medidas correctivas donde podías enderezar el plan, ¿no? El plan estratégico. La finalidad es obtener eficacia en el proceso. Después también eso tiene que ver mucho con el tema de las personas, las funciones y las responsabilidades. Dijimos en el primer componente, en donde hablábamos de entorno de control, que toda la institución, incluyendo los gerentes, tenían que hablar sobre control y tenía que establecerse una cultura de control, ¿correcto? Esta cultura de control tenía que ser a todo nivel, y si era desde la cabeza era mejor. Entonces todos los miembros de la organización son responsables del control interno, desde la dirección hasta los demás áreas, ¿no? El Consejo de Administración o Comité de Auditoría, según el nuevo sistema de control interno, es el que monitorea el funcionamiento del cumplimiento de todos estos procesos. ¿Ok? Eso fue la clase anterior. Para la clase de hoy vamos a tener, como les dije, la cuarta unidad, donde vamos a ver la planificación. Ok, en algún momento del curso tocamos levemente sobre el tema de las fases de la auditoría, ¿no? Y estas fases, auditoría financiera, tenían que ver mucho con la planeación y programación, ejecución de la auditoría, informe y plan de acción. Dijimos que dentro de esta primera etapa teníamos que hablar de conceptos como el plan de auditoría, tenía que haber una reunión inicial con los directores o los auditados en todo caso, tenía que haber una visita general a la empresa y tenía que comenzar un poco la búsqueda de las evidencias, ¿no? Esa era la primera etapa.
y en la primera etapa se hablaba de un plan de auditoría financiera que tenía ciertas partes también, ¿no? Y acá tenemos las etapas o fases de la auditoría, donde vemos cómo la planeación está ligada a la programación, la ejecución es a la obtención de evidencias y el informe final es la supervisión y seguimiento, y por último la elaboración del dictamen. Pero para mayor amplitud vamos a hablar específicamente sobre la fase de planeamiento o planeación en auditoría financiera, el planeamiento general de la auditoría, la comprensión de las operaciones de la entidad. Tenemos que comenzar a comprender qué tipo de operaciones realiza la entidad, la aplicación de procedimientos de revisión analítica, el diseño de pruebas, está mal escrito, de materialidad y la identificación de cuentas y aseveraciones significativas de la administración. Comenzamos entonces por el principio, el planeamiento de la auditoría financiera, ¿no? Dice, comprende el desarrollo de una estrategia global para su condición, pero para poder nosotros planear qué cosa es lo que vamos a hacer con este cliente, en todo caso, primero tenemos que conocer a profundidad cuál es su giro de la empresa, saber de qué estamos hablando, de qué tipo de negocio tiene, y también conocer cuáles serían las estrategias con ello de poder implantar un planeamiento de la auditoría financiera. Bueno, ¿qué comprende ese planeamiento? Comprende el desarrollo de una estrategia, ¿no?, global para su condición, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance. El planeamiento también debe permitir que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado del potencial humano disponible. El proceso de planeamiento permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para dictaminar los estados financieros de la entidad auditada. El éxito de una auditoría de calidad radica en el planeamiento. Es efectuado por miembros experimentados del equipo de auditoría que poseen especialización y que requieren circunstancias del encargo. El planeamiento permite identificar lo que debe hacerse durante una auditoría, por quién y cuándo. El objetivo de la auditoría financiera es permitir que el auditor exprese su opinión acerca de si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos importantes, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados o el marco establecido para la presentación de información financiera. El alcance de la auditoría está referido a los procedimientos que son considerados necesarios para alcanzar el objetivo programado. Si bien el auditor es responsable del examen de los estados financieros y de expresar opinión acerca de los mismos, la preparación y presentación de tales estados es responsabilidad de la administración. La auditoría financiera constituye una herramienta de evaluación para el sector público, por cuanto además el objetivo tradicional de dictaminar los estados financieros y constituir un medio de rendición de cuentas. Debe estar dirigida a mejorar la administración financiera, el control interno y el sistema contable de las entidades públicas. Cuando se trata de una auditoría inicial, el planeamiento debe ser más grande, ¿no?, más amplio. El proceso o la fase de planeamiento, en este caso, comprende lo siguiente. Comprensión de operaciones de la entidad examinada. Para que exista una buena planeamiento sobre el tema del primer proceso de auditoría financiera, primero tenemos que comprender todas las operaciones de la entidad, los procedimientos de revisión analítica que comprenden estas operaciones. Como segunda parte de este planeamiento tenemos que debe existir una comprensión de la estructura del control interno. Tiene que haber una comprensión del ambiente de control, comprensión del sistema de contabilidad, evaluación de los procedimientos de control, comprensión del ambiente del sistema del control interno, sistema de información computarizada también, conocer estos sistemas, estos procesos, comprensión de la función de auditoría interna. Como verán, primero tenemos que conocer qué cosa y comprender sobre todo este ambiente de control que ellos tienen implantado, los software de contabilidad y también todos los sistemas de información que ellos trabajan para el cumplimiento de estas metas, ¿no? Y por último también la función de la auditoría interna dentro de la organización.
Por último, también tenemos que evaluar el riesgo, ¿no? Evaluación del riesgo inherente y el riesgo de control. O sea, si existe algún riesgo en el tema de las operaciones, ¿no? Ya hemos visto cómo es en el tema de control, en otros cursos, en todo caso, el tema de control, hay una etapa que se llama evaluación de riesgo, cuando vemos las NIAs, ¿no? Y por último, la elaboración del memorándum de planeación y el programa de auditoría, ¿no? En que va a consistir este programa de auditoría. La comprensión de las operaciones de la entidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La comprensión de las operaciones de la entidad por auditar constituye un requisito fundamental para facilitar el desempeño de una auditoría efectiva y eficiente, así como para brindar apoyo apropiado a la gestión de la entidad. Esta comprensión se refiere al entendimiento de las operaciones de la entidad por examinar sus procesos y los riesgos propios del desarrollo de sus actividades, que sean suficientes como para establecer la estrategia de auditoría. Esta comprensión de las operaciones de la entidad debe ser suficiente y debe haber un programa, ¿no? Para poder planear y realizar la auditoría de acuerdo a las NAUs y otros requerimientos que se necesite para reunir información, objetivos, etc. El entendimiento a obtener sobre la entidad y sus operaciones no necesita ser amplio, pero debe incluir, el auditor debe identificar los elementos claves de la administración, principales funcionarios que ejercen autoridad y dirigen la empresa, obtener información general de la estructura organizacional, el diseño organizacional. El auditor debe identificar aquellos hechos, transacciones y prácticas que a su juicio puedan tener efecto significativo en las operaciones y en los estados financieros de la entidad, en el examen o en el dictamen final. Los factores externos a considerar son los siguientes: origen de fondos, por variaciones de nivel, ingresos por concepto de ventas, ampliaciones o restricciones de las fuentes de financiamiento, etc. Fluctuaciones temporales, cambios climatológicos, eventos inusuales u otros que podrían incidir en los ingresos, política actual, asuntos de economía del país en que se desenvuelva este negocio, de interés para la entidad. Y obviamente la parte tributaria, súper importante, ¿no? Los factores internos que podrían influir o incluirse son el tamaño de la entidad, los locales donde se realizan las operaciones de la entidad, estructura de la entidad, complejidad de las operaciones, calificaciones y competencias del personal clave, su nivel de rotación, al identificar las políticas contables, el auditor debe considerar algunos principios de contabilidad generalmente aceptados y prácticas contables establecidas por la entidad, cambios en los principios de contabilidad y generalmente aceptados que afecten a los estados financieros de la entidad, los que son realizados si la administración sigue políticas contables agresivas, por llamarle un nombre. El ambiente de información del sistema de información, es uno de los temas. El auditor debe documentar la comprensión de cómo la entidad utiliza los sistemas de información computarizados y cómo afecta la preparación de los estados financieros. La documentación de esta tarea debe incluir lo siguiente: el hardware y el software específico, comprendiendo la configuración de la computadora, incluyendo el tipo, número, ubicación de unidades y o estaciones de trabajo, y si tales unidades están interconectadas a una red local, si el procesamiento está fundamentalmente centralizado o descentralizado, y si la información ingresada solo en zonas de procesamiento o también en zonas remotas. Siguiendo con el ambiente del sistema de información computarizado, la documentación de esta área debe incluir lo siguiente: la naturaleza general de los utilitarios del software usado en zonas de procesamiento computarizado,
Provee la estabilidad de añadir, alterar o borrar información almacenada en archivos de datos, bases de datos y programas para las bibliotecas. La naturaleza general del software usado para restringir el acceso a programas e información en zonas de procesamiento computarizado, redes de comunicación computarizada, interfaces para otros, sistemas computarizados y habilidad de mantenimiento de la información. Así también, esta documentación de esta tarea debe incluir lo siguiente: los cambios significativos que procedan de la auditoría previa necesitarán revisiones, el método de ingresos de datos y las clases de procesamiento. También el número aproximado de transacciones procesadas por cada sistema. El auditor debe obtener información, debe reunir información para la planeación mediante diferentes métodos: observación, entrevistas, visitas a las instalaciones y principales unidades operativas, revisando políticas, manuales, procedimientos, etc., desde una variedad de fuentes, incluyendo la administración de la entidad, la administración responsable, los auditores internos y el representante legal. Otras obtenciones de información: necesita el plan operativo y presupuestos de la entidad, los informes de auditoría interna, el material publicado acerca de la entidad en periódicos, la memoria anual de la entidad. El auditor debe aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeamiento para ayudar al conocimiento de las actividades de la entidad. Debe aplicar procedimientos de revisión analítica. Los procedimientos son los siguientes: aplicación de comparaciones, cálculos y observaciones para efectuar el análisis y desarrollo de expectativas. Se basan en el supuesto que existen relaciones entre los datos y que continuarán existiendo, en ausencia de información que evidencie lo contrario. Se utilizarán comúnmente para examinar y comparar la información financiera. Procedimientos analíticos que se ejecutan para ayudar al auditor: 1. Comprender las operaciones de la entidad. 2. Identificar los estados financieros o transacciones que puedan señalar riesgos inherentes o de gestión. Y 3. Determinar el planeamiento, diseño de materialidad de pruebas, en base al diseño de materialidad de pruebas. Pasos para el logro de objetivos: comparar la información financiera, identificar e indagar sobre las fluctuaciones significativas. Vamos a pasar a la prueba de materialidad. Listo. La información es material y su omisión o decisión pueden influir en las decisiones económicas. Y esta información está basada en los estados financieros. ¿Ok? Esta es una de las herramientas, la materialidad, que el auditor realiza para determinar que la naturaleza y oportunidad y el alcance de los procedimientos planeados son los apropiados, ya que ésta puede confiarse en los estados financieros porque es una persona conocedora, el auditor, hasta el punto de entender el significado y limitaciones de estos estados financieros. Tiene aspectos cuantitativos y cualitativos, las aseveraciones erróneas, intencionales u omisiones o irregularidades, por último. Y por último, aplica las NAGUS y las NIAS. Esta materialidad puede ser planeada, diseñada y evaluada. La planeada es utilizar para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos para identificar las leyes y regularización significativas. La materialidad diseñada es la porción de la materialidad planeada que ha sido asignada a partidas o cuentas. La materialidad evaluada es utilizada por el auditor al examinar una partida o cuenta específica. La identificación de cuentas y aseveraciones significativas de la administración es la comprensión del control interno y la fase de ejecución, cuando ya empieza la ejecución, mejor dicho, ¿no? El auditor realiza el control y pruebas sustantivas. Bueno, hasta aquí vamos a tener el tema de la primera fase de la
planeación, pero también quería mostrarles que nosotros tenemos a la NIA 300, ¿no es cierto? La NIA 300 es la NIA que habla sobre la planeación de una auditoría. Esto, acá está la NIA 300. El propósito de la NIA 300 es establecer y proporcionar lineamientos sobre la planeación de las auditorías o el proceso de la auditoría. Vimos que se pueden responder estas preguntas: qué vamos a hacer, qué personas lo harán, qué vamos a obtener y cómo lo vamos a hacer. La idea es obtener efectividad y eficiencia y una seguridad razonable de los estados financieros. Hay que evaluar relaciones con el cliente, dice la norma, cumplimiento de requisitos éticos e independientes, indica la NIA, y entendimiento del trabajo. La planeación de la auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría. Permite que los problemas potenciales sean identificados oportunamente y ayuda a maximizar los recursos a través de una apropiada asignación y coordinación del trabajo asignado al equipo de auditoría. Tiene que haber un plan de auditoría, como dijimos al principio. Este plan de auditoría debe describir la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos planeados, los procedimientos adicionales a nivel de aseveraciones para cada clase de transacciones de importancia relativa. Bueno, esta NIA ya la vamos a poner solamente en la parte de planeación, o sea, vamos a relacionar la NIA que corresponde a la etapa de la fase o del proceso de auditoría, ¿no? La NIA de planeación de auditoría conserva ciertos aspectos importantes dentro del plan de auditoría, que es el conocimiento del entorno del negocio, el ambiente de control, comprensión de los sistemas de contabilidad, efectos de la tecnología, riesgos e importancias relativas, naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos a emplearse y por último, coordinación, dirección y supervisión. Estos aspectos importantes están dentro de la etapa de planeación de auditoría y dentro de la etapa de planificación dice la NIA existen estas etapas, ¿no? Que es la etapa preliminar, la etapa del entendimiento, la etapa de la evaluación y la etapa mecánica. ¿Ok? La etapa preliminar es identificar los informes financieros, los estados financieros requeridos y comenzar a hacer un resumen de la planificación. La etapa del entendimiento es básicamente obtener el conocimiento y la comprensión del negocio de la empresa, identificar las áreas importantes, preparar y actualizar los formularios estándar y preparar y actualizar los flujogramas y descripciones de los sistemas. En la etapa de la evaluación hay que registrar la evaluación del ambiente de control, si existe o no existe, hacer un resumen de la planificación de auditoría en el formulario estándar ambiente de control global, establecer niveles de materialidad y precisión, como lo vimos en el primer PPT, y la confianza inherente, probable confianza de control y oportunidades para procedimientos analíticos. En la etapa mecánica se preparan, actualizan las guías de evaluación de controles, se dan las pautas de verificación y programas de auditoría, se asigna el personal, organizas calendarios, acuerdos con el cliente, preparas presupuestos, planificas empleos de formularios de auditoría. El experto de auditoría computacional tiene que ser programado. Identificar confianza en otros auditores, especialistas, borrador de instrucciones para trabajo referido, resumen de planificación de la auditoría. Eso es el último documento que se hace en esta etapa. Listo, esto es la primera etapa. Hemos tenido la parte teórica de la planeación, de la primera etapa, primera fase de la primera fase de auditoría. Y hemos visto que dentro de la fase de planeación existen etapas, ¿no? Y hemos hablado un poco de esas etapas, que son 4. Etapa preliminar, etapa de entendimiento, etapa de evaluación y etapa mecánica. Listo. Vamos a ver el video correspondiente a
la etapa, perdón, a la fase de planeación. Un momento, por favor. Y tenemos un producto final que es el informe, pero dividido las etapas en 3 procesos. Digamos, si estamos hablando de un sistema, significa de que hay entradas, hay modificación de esas entradas y hay un producto final. Podemos decir que la entrada es la planeación, la modificación de esas entradas se da en la ejecución del trabajo y tenemos un producto final que es el informe. Pero como estamos hablando de un proceso, pues el informe sirve para retroalimentar la planeación. Es por eso que el auditor, cuando está haciendo un trabajo de auditoría, solicita el informe del auditor anterior para que éste le sirva de base para poder planificar. En la etapa de planeación podemos encontrar que hay dos, específicamente pudiésemos decir 2 momentos. Un momento es ex ante y un momento es durante. En el ex ante, según nos lo establece puntualmente la NIA 200, debemos de conocer al cliente, debemos de saber quién es nuestro cliente, de dónde proviene el capital, cuáles son los orígenes de los socios, cuál es el objetivo de la institución, en qué área del mercado se encuentra, y hacer una pequeña evaluación del control interno, fundamentalmente de los riesgos que hay al entorno del negocio o la institución que vamos a auditar. Una vez hecho eso, nosotros hacemos también un análisis utilizando procedimientos analíticos sobre las cuentas de los estados financieros, cuáles son las cuentas de mayor relevancia. Pues hablamos de procedimientos analíticos porque hacemos un análisis utilizando razones financieras desde lo que es la proporcionalidad hasta las razones financieras que conocemos y determinamos cuáles son las cuentas que materialmente son más importantes y la razonabilidad que pudiese haber sobre la importancia relativa que puedan tener esas cuentas. Una vez hecho esto y habiendo evaluado al cliente, habiendo hecho un análisis previo utilizando procedimientos analíticos, pues nosotros vamos y nos posicionamos en el tema de la ética y nos hacemos preguntas. La pregunta fundamental es si yo estoy capacitado para hacer el trabajo para el cual se me está invitando a participar como auditor, si tengo el equipo para realizar el trabajo, eso significa auxiliares de auditoría, supervisores de auditoría, si no existe alguna vinculación mía con la empresa. Y entonces, una vez realizado ese análisis, entonces procedemos a un proceso de contratación. El proceso de contratación de los trabajos de auditoría se hace mediante una carta, como lo establece la NIA 210, donde ya vamos y nosotros decimos, bueno, sí voy a aceptar el trabajo, estas son las condiciones, hay un acuerdo mutuo y ambos firman esa carta convenio de auditoría, aunque en algunos casos pues ya algunas empresas prefieren que sea el contrato a través de un abogado. Y entonces, una vez realizado eso, hacemos el plan de trabajo. El plan debe responder al qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de una auditoría? Pues evaluar las cuentas de la empresa partiendo de la evaluación del control interno para obtener evidencia que me faculte como auditor a poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Entonces, respondo al qué. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En el cómo vamos a responder a qué tipos de procedimientos vamos a aplicar, quiénes van a ser los responsables y sobre todo la naturaleza y oportunidad de las pruebas de auditoría. Teniendo mi plan de trabajo, pues ya procedo yo a pasar a la segunda etapa, que es la ejecución. Y acá en la ejecución pues hacemos una evaluación del control interno. Para poder yo evaluar el control interno es importante que el auditor conozca cuáles son las etapas del proceso administrativo: la dirección, la planificación, la organización y el control.
Estas son las etapas del proceso administrativo. Estas tienen subetapas. Ahí ya los diferentes autores y teóricos nos dan esas subetapas. Pero ¿por qué es importante conocer esto al momento de evaluar el control interno? Porque lo que yo voy a evaluar es ese proceso administrativo, que nosotros como auditores lo conocemos como control interno. Ese proceso administrativo, ahí dentro del proceso administrativo está inmerso el control interno. Entonces yo voy a utilizar instrumentos para evaluar el control interno. Dentro de los que nos marcan las normas internacionales tenemos el cuestionario. Ok, esto era para que conocieran un poco el tema de la etapa de la planeación. Vamos a acabar con la grabación del día de hoy. Hemos tenido la etapa de la planeación. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. En interno seguimos con el material que tenemos que coordinar sobre las tareas. Ha sido el 13 de enero del 2021, el curso de auditoría financiera. Estamos miércoles. Listo, muchas gracias, buenas noches, gracias por su asistencia.